3, 2, 1. Sí. Ok. ¿Ya estamos online? Ah, sí, perfecto, ya estamos live. Pues buenas noches a todas. Estamos muy contentas pues de estar aquí otra vez en este espacio que se llama Experta Talks, donde nosotros tenemos invitadas que nos vienen a contar de su experiencia, de su vida y de quienes aprendemos. Este espacio está hecho para mujeres, donde le hablamos a las mujeres y nosotros creemos que no solamente es importante tener un lugar en la mesa de conversación, sino crearla. Por eso esta noche hemos creado este espacio y tenemos de invitada a Maritza Sevillano. Ella es directora de ventas en Salesforce. Y bueno, estamos en el mes rosa. La semana pasada nosotros tuvimos una invitada que es la doctora Nadia. Ella es experta en diagnóstico de cáncer de mama y hablamos pues todo lo que sucede desde el diagnóstico, desde su lado médico y los mitos que hay alrededor del cáncer. Pero es muy importante también charlar y la verdad, Maritza, bienvenida, te agradecemos mucho que estés aquí, porque es muy importante charlar también desde la experiencia, pues, de las mujeres. Entonces, no sé si quieres presentarte, te agradecemos mucho que hayas confiado en nosotras para estar aquí y lo que queremos es saber tu historia. No, muchísimas gracias, al contrario, gracias por invitarme y dejarme compartir un poquito de mi historia. Y pues nada, yo soy Maritza Sevillano, efectivamente trabajo actualmente en Salesforce como directora regional de ventas para el sector de mercado medio y bueno, con más de 30 años en el mundo de la tecnología. Y pues sí, efectivamente yo estuve del otro lado, ¿no? No de la parte médica, sino del lado del paciente. Fui detectada con cáncer de mama en noviembre del 2019. Y bueno, pues de ahí empezó todo el camino en este proceso que gracias a Dios hoy estoy sana y salva, pero bueno, el camino del cáncer de mama, ¿no? Claro, sí, te tenemos aquí, lo quieres compartir, te agradecemos muchísimo eso. Entonces, ya nos contaste que fue pues en el 2019, vemos esa parte del diagnóstico. Marisa, ¿nos podrías contar más cómo fue ese proceso en un examen de rutina con tus doctores? ¿Qué pasó exactamente cuando a ti te diagnosticaron? Sí, fue exactamente en un examen de rutina. Afortunadamente yo soy una mujer muy de control freak en el caso de la salud, sobre todo, bueno, en todo, pero sobre todo en caso de la salud. Y en mi chequeo anual, pues fui y me hice el estudio. Normalmente yo cada año, y siempre lo cuento, pero cada año yo lo que hacía era, me esperaba que le llegaran los resultados al doctor, yo iba a mi cita y pues ya platicábamos y pues salía limpia y yo juraba que nunca me iba a pasar, ¿no? Entonces, en esa ocasión, en ese último estudio, en esa última mastografía, algo me dijo, ve tú por el estudio antes de que le llegue el doctor, ¿para qué te esperas? Y cuando fui a recibir los resultados del examen, pues ahí hablaba de Beers no sé qué y biopsia, ¿no? Entonces, como que fue un ¿cómo? ¿no? La palabra biopsia siempre suena pues sobre todo hablando de una mastografía, pues biopsia igual a cáncer, ¿no? Entonces, obviamente me espanté, le hablé al que era mi ginecólogo en aquel entonces y cuando le leí lo que decía, pues me dijo, vente, no, o sea, no me acuerdo si al día o a los 2 días, yo estaba en su consultorio, me dijo, no sé, no pinta bien, vente para que platiquemos y pues ahí fue donde empezó todo el tema, ¿no? Pero a ver, Maritza, entonces tú fuiste a tu examen de rutina, tú leíste por ti misma que decía biopsia y entonces, ¿cómo te sentiste en eso? Porque lo dijiste muy bien, la palabra biopsia te hace pensar muchas cosas y muchas más dudas e incertidumbre. ¿Cómo te sentiste? Y además tu doctor te dijo, vente, pero en 2 días. ¿Qué pasó en esos 2 días para ti? No, era una avalancha de emociones porque justamente como que el miedo a lo desconocido, a qué tan grave puede ser, si realmente esa biopsia es necesaria o no, y si sí, si va a salir negativa o positiva. La verdad es que la mente te juega muy malas pasadas y pues bueno, fueron 2 días terribles porque yo estaba muy nerviosa, sentía, me acuerdo cómo me corría la electricidad por el cuerpo, que dije, me va a dar un torzón aquí olvídate de que si tengo o no tengo cáncer, o sea, estoy demasiado nerviosa, entonces sí fueron como 2 días complicados, pero bueno, al final yo lo que quería era pues que me dijeran qué, ¿no? O sea, si sí, si no, o qué seguía, porque lo que me generaba más como estrés era no saber qué paso tenía que dar o qué tenía que esperar. Y pues nada, no me acuerdo si fue al otro día o los 2 días, pero fue poco tiempo después y porque creo que
él me dijo, vente a mi consultorio, tenemos que platicar con mi socia, que es una ginecóloga oncóloga. Entonces, creo que yo no podía al otro día, sino a los 2 días, algo así. Y pues nada, a los 2 días fui al consultorio, llegué con mis placas y con pues ahí el diagnóstico que ponen ahí el resumen. Y ella desde el minuto 1 que vio mis placas, ella me dijo, que es actualmente mi doctora, que es un ángel en mi vida, que la amo, a la doctora Patricia Villarreal. Y ella me dijo, mira, mi obligación es decirte lo que estoy viendo, y por lo que veo en tus placas, hay un 95% de probabilidades de que sí tengas cáncer, pero pues está como en el momento oportuno, está focalizado, está encapsulado, se ve muy bien, pinta muy bien, porque no se ve tan avanzado. De todos modos, sí tenemos que hacer la biopsia, no para confirmar si tienes cáncer, porque de eso estoy segura, aunque ojalá me equivoque, pero para saber cómo voy a entrar y te lo voy a quitar, ¿no? Entonces, eso fue, pues habrá sido, no sé, a finales de octubre o principios de noviembre, no me acuerdo. Y el 20 de noviembre me estaba haciendo la biopsia, que además, pues es como todo, o sea, a veces subidas y bajadas de un día estás súper nervioso, al otro día sí, pero no tanto, y al otro día te hace loco. Entonces yo en algún momento como que traté de, o lo que me decía a mí misma es un día a la vez, ¿no? Si pasado mañana es un estudio o es una cita con el doctor, hoy haz como que no pasa nada y ya mañana en la noche te estresas, porque de verdad yo sí dije, me va a dar algo, ¿no? Claro, o sea, pasaron entonces 20 días y tus doctores te dijeron, tranquila, solamente hay que hacerlo y listo. Yo creo que sí es mucha incertidumbre, ¿no? Para cualquier persona. No, totalmente. O sea, sí me dijeron, a ver, tranquila, es buen momento, sí tenemos que actuar rápido, pero no es de que si pasan 3 días y no hacemos algo, se ponga más grave, ¿no? Entonces, tranquila. De hecho, yo tenía un viaje en el Inter, me fui de viaje de vacaciones unos días, me dijeron, vete, desconéctate, olvídate de esto y ya cuando regreses revisamos. Entonces, el 20 de noviembre me hacen la biopsia y a los días, o a la semana, no sé, creo que como 10 días, pues igual, ¿no? El doctor me dijo, tal día tengo los resultados y pues obviamente, yo me acuerdo perfecto, estaba en mi casa, suena el teléfono, era él, y me dice, ya tengo resultados, pero pues desde que le oyes la voz se oye serio. Y es como de, pues, ¿no? Shoot, o sea, dime qué está pasando. Y ya me dijo, no, pues desafortunadamente los resultados salieron positivos, tienes cáncer de mama, ¿no? Entonces, pues sí es como una cubetada de agua fría en el momento, porque de nuevo, ¿no? Has visto tantas cosas, has escuchado tantas cosas de gente, a lo mejor no muy cercana, pero historias de todo, y además películas y yo qué sé, ¿no? Que tiene uno en la mente, o sea, el que te digan tienes cáncer en ese momento, o sea, entras en pánico, ¿no? Yo la verdad que ahí le dije, ok, ¿qué sigue? Vente al consultorio para que hablemos con la doctora y ella te diga qué es lo que se tiene que hacer. Te digo, tampoco sé si fue al día o a los 2 días, pero fue muy rápido todo. Y bueno, en ese momento colgué. La verdad es que sí, ahí sí solté mis lagrimitas, pero igual, 2 minutos de, ay, ¿no? Y después pues, le avisé a mis hermanos de, oigan, pues está pasando esto. Yo ya les había dicho que me iba a hacer una biopsia, que porque había salido algo como que querían ver si estaba bien o mal, pero al final aunque ella me dijo, hay todas las posibilidades de que sea cáncer, pues tienes la esperanza de que se haya equivocado y que salga. Claro, y hay esa posibilidad, o sea, no es una posibilidad infundada, puede pasar, ¿no? Exactamente, pero pues no, y pues nada, ya les avisé a mis hermanos en el chat, ya sabes, de familia, y pues bueno, todos obviamente impactados por lo mismo, que pues hay muchos tabús alrededor de, digo, el cáncer es cáncer, pero bien detectado, o mejor dicho, detectado a tiempo, es curable, gracias a Dios. Y bueno, yo fui una afortunada, me lo detectaron a tiempo, y bueno, a los días fui con la doctora y ya me dijo, te tenemos que hacer una mastectomía. Mi diagnóstico era cáncer de mama en el seno derecho. Y pues una de las preguntas fue, ¿qué va a pasar con el izquierdo? ¿Hay probabilidades de que también después tenga o no? Y me dijo, sí, son altas. Me dijo, sí. Y dije, bueno, si es así, ¿me puedes quitar los dos? ¿Estás segura? Segurísima. Quítame los dos, ¿no? Porque no puedo pasar, no me va a dar la mente ni el alma para pasar. Claro, estar tranquila, o sea, es como, o sea, lo que quiero ver, y tú sabes que ese es un tema importante, o sea, el tema
corporal, físico, o sea, el cómo te ves a mí misma. Muchas mujeres les pega mucho, pero en tu caso prefiero descartar lo máximo posible. ¿Esto estoy entendiendo? Totalmente. O sea, yo en ese momento la verdad que no pensé en lo estético porque mi Ujú. agobio era quítenmelo, La ¿no? O vida, sea, sí, quítenme el claro. cáncer. Ujú. No me quiero tardar, hagan lo que se tenga que hacer y quítenme lo que se tenga que quitar, no me importa. De hecho, fue porque ya después tuve, cuando yo decido, sí, quítenme los 2 senos, no me importa. Obviamente vino una plática también con el cirujano reconstructor, bueno, Ajá. ayuda primero a poner, a mí me pusieron unos expansores y hasta el año me reconstruyeron. Ok. Y entonces él me decía, yo entiendo que hoy no te importe, pero eventualmente cuando ya no tengas cáncer, que va a ser de inmediato, te va a Ok. importar. Entonces, que sepas que vamos a cuidarte y que aunque siempre cuando son cirugías reconstructivas, pues como que empiezan un paso atrás y no es tan simple dejar todo tan lindo como cuando es solamente estético. Me dijo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que todo Ok. salga bien. Y yo la verdad que en ese momento fue como, pues gracias, pero a mí quítenme, me tengo. Ujú. Y pues nada, el 13 de diciembre del 2019 me estaban haciendo una mastectomía bilateral que te comentaba cuando platicábamos antes. Es una operación compleja porque son como varias operaciones en uno. Te Ujú. raspan para quitarte las mamas, te raspan para hacerte un espacio para poderte poner los expansores Ujú. que vayan guardando el espacio y que cuando sea la reconstrucción pues tengas donde te pongan los implantes. Te quitan un ganglio, el ganglio centinela, para poder Ujú. hacer un estudio y ver si no se ha corrido el cáncer para otro lado, Ujú. y te ponen el expansor. Ok. Entonces, como creo que la operación, no me acuerdo, fueron como 5 o 6 horas y Ok. pues te hacen y te deshacen en el pecho. Entonces, bueno, gracias a Dios todo salió muy bien. Me pudieron quitar absolutamente todo el cáncer, ¿no? Todas Ujú. las calcificaciones que estaban identificadas como, pues, como tumorcitos o no sé cómo se llaman. Ujú. Eh, y bueno, una de las cosas que yo tampoco pensé era cómo iba a quedar, ¿no? O sea, si Claro. quedaba, qué pasaba después. Entonces, el día que yo salí, bueno, que me operaron y ya que estaba yo en el cuarto y tal, en algún momento subió la doctora a revisarme y me acuerdo perfecto que pues, estaba yo toda vendada y todavía media ahí, media sedada. Y Ujú. entonces revisa y yo trato, como hago esto para tratar de ver qué veía, y ella Claro. me dice a mí no te preocupes, te pude salvar todo. Y hasta ese Okey. momento, como que fue de, ¿cómo? ¿No? Ajá. Y entonces ya me dijo ella, sí, te puedes salvar, no te tuvimos que quitar ni la aureola ni el pezón, cosa que yo ni siquiera había pensado en su Claro. momento de si lo iba a tener o no. Ajá. Pero ya que me dijo, o sea, como que Sí. dije, gracias a Dios, porque sí, Claro. hoy en día hay tatuajes y cosas que te Ujú. ayudan, pero vamos, tú decías hace rato, o sea, claro que te acaba importando, ¿no? El cómo te Ujú. ves, el de verte diferente o el mostrarte ante otra persona después con Claro. Ujú. las huellas, ¿no? Con las marcas Ujú. del proceso. Afortunadamente, en mi caso, no me quitaron nada, es decir, me pudieron salvar toda digamos, la parte afuera del busto. Ujú. Pues nada, quedé con esos expansores me los iban llenando con un líquido cada X tiempo, era muy, muy, muy doloroso porque a mí Okey. me los pusieron detrás del músculo, entonces Ujú. era como cada que me rellenaban era como si yo hubiera hecho, no sé, 1000 lagartijas, Guau. o Uf. sea, pero bueno, al final creo que la gran maravilla fue que desde que salí, bueno, desde que todo empezó, todo estaba súper alineado, detectado a tiempo, me pudieron quitar todo en la operación, me pusieron los expansores, pero yo sabía y tenía o tengo un seguro de gastos médicos mayor Ujú. muy bueno, entonces me pudieron operar y sabía que venía posteriormente la reconstrucción, entonces como Okey. que esa parte pues fue bastante buena y hasta ahí todo era como maravilloso, ¿no? Oye, Marisa, entonces cuéntanos cuánto tiempo pasó desde ese día que tú viste tu diagnóstico, cuándo te hicieron la cirugía, o sea, ¿cuántos meses pasaron? Y Fue, ajá. sí, dinos. No, perdóname, no, fue el 24 de octubre, yo sabía que Ujú. tenía que me tenía que hacer una biopsia.
Ok, y el 13 de diciembre me estaban haciendo la mastectomía bilateral, o sea, en 2 meses ok, más o menos, súper ¿no? rápido. Ujú. Sí, 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 y no fue más rápido porque por los trámites que hay que hacer, pero yo la verdad Claro. tenía prisa de empezar y entre Ujú. más pronto empezara, acababa más rápido. De hecho, hubo quien me dijo de no vas a pedir una segunda opinión. La verdad es que yo, desde que conocía a mi doctora, me pareció maravillosa y yo dije, no, yo confío en ella. Algo me dijo que era Ujú. buena. Que además dije, si yo pido una segunda opinión y no coincide, luego voy a tener que tener una tercera opinión. Yo, Tercera. claro, y yo estar en ir y venir por más Ujú. semanas, o sea, me voy a morir de un infarto, ¿no? O sea, no, no Sí, hay. claro. Sí. Entonces, te operan en diciembre. Hay una pregunta que creo que es importante y que te queremos hacer porque aunque tú estés acompañada, o sea, termina siendo un proceso solitario, pero cuéntanos quiénes fueron tus redes de apoyo en este momento. Sí, mira, gracias a Dios, yo no tengo pareja, no tengo hijos, o sea, no tenía en aquel momento, hoy tampoco, pero cuento con la bendición de tener una familia súper, 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 cercana, somos muy unidos todos los hermanos, y con amistades, con amigas y amigos de verdad entrañables que sirvieron de apoyo, porque pues al final, aunque uno sea muy fuerte o se haga Ujú. el fuerte, hay momentos en los que sientes miedo, ¿no? Yo digo que yo nunca tuve miedo de morir, la verdad es de que mentiría si te digo, no dormía pensando en me voy a morir, mi miedo era qué va a pasar, ¿no? O sea, qué sigue y como que cada día con qué me iba a enfrentar, pero pues mi familia, hermanos, sobrinos, y amigos y amigas muy, muy cercanos que estuvieron ahí, aguantándome. Una de las cosas, yo soy una mujer como muy independiente y mucho de lo que la gente que se enteró, porque al principio fue solamente la gente cercana, Claro. mm, me decían, por favor, déjate ayudar, ¿no? Entonces, la primera persona que me lo dijo, yo como que sí, claro, ¿no? Pero ya cuando te lo dicen tres, dices, a lo mejor sí hay algo que yo Sí. deba de cambiar en mi vida, ¿no? No sé qué imagen doy que creen que no necesito ayuda o que yo hago como que no necesito, pero por Ujú. supuesto que ahí sabía que necesitaba apoyo, ¿no? Desafortunadamente y afortunadamente mi mamá ya no vivía, porque si no se hubiera muerto, yo creo, Claro, sí, sí, como mamá se hubiera asustado muchísimo, te hubiera acompañado, como pero dices, o sea, el exactamente. afortunado, pero también lo hubiera sufrido, ¿no? Pero a la vez ese apapacho de mamá, ¿no? Te Que hubiera no, sí, no podías claro. tener, lo tuve gracias a mi familia y a Ay, estas qué bueno. amigas y amigos que estuvieron conmigo y que de verdad fueron súper supportive, ¿no? Como que Ujú, siempre ahí pendientes y respetando mis espacios y mis ujú. tiempos y porque pues saben que yo soy, te digo, soy muy independiente y de pronto su agobio me agobia, entonces como que era de, o sea, te agradezco el interés, pero no me generes más estrés, ¿no? Entonces sí, la verdad que corrí con muchísima suerte también con eso. Oye, Maritza, ¿te podría preguntar en qué empresa trabajabas en ese momento? Sí, trabajaba en Oracle. Ujú, Y la verdad es de que se portaron espectaculares. Yo no tengo más que agradecimiento porque cuando yo empecé a pasar por todo esto, la respuesta fue siempre lo que necesites, tómate el tiempo que sea necesario. Si quieres ujú. venir a trabajar, ven, si no quieres venir a trabajar, no vengas, si quieres, o sea, tú dinos cómo quieres manejarlo, la prioridad eres tú y nosotros, que normalmente están en un mundo de ventas, es complicado, Sí, ¿no? Pero la verdad es así de es. que no, se portaron espectaculares y me apoyaron muchísimo, mis jefes y los jefes de mis jefes y, o sea, sí, la verdad es que fue como que muy, muy, muy bueno el apoyo que tuve también ahí, ¿no? ¿Y cómo cuéntanos cómo fue tu recuperación? Mira, la recuperación fue un poquito, o sea, larga, me refiero como 6, 8 semanas, porque tengo que me iban, pues, el agua sí, pero en realidad era inyección, me iban Ujú. rellenando, y entonces, yo estuve con las cosas estas para drenar, como 2 semanas, y Ujú, traía 2 de cada lado, no me podía mover, ujú, no podía mover los brazos, me tenían que bañar, me tenían que vestir, ujú. no podía como hacer muchos movimientos porque en verdad me dolía muchísimo. Entonces, bueno, justamente con una de mis hermanas que vive aquí enfrente y Ujú. amigas muy cercanas ahí se turnaban y me cuidaban y tal. Y yo creo que como a los 2 meses o mes y medio ya tenía yo mucha más movilidad y ya no Okey. tenía tanto dolor,
Y entonces, digamos que en el tema de la operación y tal, ya estaba yo como muy de salida. Obviamente me seguían inflando y pues Ujú. cuando me lo hacían ese día me tenía que echar mis buenas pastillas para el dolor, pero Sí. en realidad era como un día y al otro día ya, y como que cada día yo me veía más yo, ¿no? O sea, no. Okey, Entonces, hasta ahí todo bien, pero me hicieron un examen que se llama Oncotype, que es para okey. como definir el tipo de cáncer que tuviste. Ujú. Y ese, bueno, se tarda mucho, y cuando llegaron los resultados, resultó que a mí me habían dicho por tu edad, por tus antecedentes, que no hay antecedentes de cáncer de mama en ninguna mujer de tu familia, porque la edad que tienes, yo hoy día tengo 54, pero fue Ujú. yo iba a cumplir 40 y tenía 48, creo. Sí, Ujú. 48 cuando me dio cáncer de mama. Entonces me decían como que estás en la edad normal para el cáncer de mama, entonces, y se quitó todo y tal, entonces es muy probable que no, o sea, no vemos por qué te tengamos que hacer ningún tratamiento posterior ni nada, pero te tenemos que hacer ese estudio para saber cómo era ese cáncer. Adicional a la biopsia normal, ¿no? Okey. By the way, en la biopsia normal salió que el otro seno ya empezaba a tener Ah, ciertas sí. o, pues, no sé, deformaciones, aunque todavía no se detectaba como cáncer de mama. Entonces, Okey. igual la doctora me dijo: "La mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida, porque si no hubieras Sí. regresado a los 6 meses". Ujú. Bueno, pues ahí la verdad es que Dios me iluminó y todo bien. Ujú. Entonces, mandan a hacer el estudio y a finales de febrero, más o menos, llegan los resultados, y resulta que marca muy alto el tipo de cáncer, es decir, el marcador lo que dice es qué tan agresivo era el cáncer que Okey. tenía. Y entonces ahí cambia un poco la foto y me dicen, pues por el nivel que marcó, es indispensable que te demos quimioterapias Okey. preventivas. Yo ya no tenía cáncer, pero por si Ujú. alguna célula por ahí, yo digo alguna célula cucha, ¿no? Alguna célula cancerígena, hubiera quedado por ahí perdida, pues lo mejor era que me dieran, bueno, no era opcional, ¿no? Me tenían que dar las Okey. quimios. Y entonces, el 13 de marzo del 2020, que fue el fin de semana de que inició el lockdown, Ajá. me dieron la primera quimioterapia, que eran Ujú. terapias muy fuertes, me las daban cada 21 días. Okey. Y bueno, pues ahí empezó otra montaña rusa de emociones, porque yo siempre digo, obviamente no se compara con alguien que está luchando contra el cáncer y que le están dando quimios para poder, pues, matar el tumor o reducir Ujú. o cosas así. Yo no tenía ya cáncer, pero al final tu cuerpo está recibiendo veneno que te cura, pero a la Ujú. vez Ujú. se lleva todo, ¿no? Lo bueno y lo malo, y entonces el cuerpo reacciona. Entonces, pues las 6 quimios que me dieron, tuve reacciones diferentes, y entre ellas en la primera quimio yo me pusieron un gorrito que se llama Dignicap, que a lo Okey. que es que te congela el cuero cabelludo para intentar que no se te caiga el cabello con las Okey. quimioterapias. Y lo que me dijeron fue, pues si en el día 17 no se te ha caído, ya no se te cayó. Okey. No me podía como bañar con agua caliente, no me podía Ujú. bañar con pistola. Entonces yo traía unos pelos de aquellos, pero bueno, yo seguí todas las instrucciones, y Ujú. como el día 15 me meto a bañar, y cuando me estaba lavando el cabello, me quedé como de película con un mechón, pero mechón Ujú. en la mano. Y ahí sí fue un golpe muy, muy, muy fuerte. Ahí fue como que el momento en el que finalmente acepté que por lo que había pasado no era como algo menor, y que Claro. hoy mi cuerpo estaba reaccionando, que mi cuerpo es una bendición súper fuerte, siempre reaccionó bien, pero bueno, no había aguantado el cabello y pues se me acabó cayendo. Obviamente me tuve primero que cortar el cabello, una amiga muy querida también me ayudó, me lo cortó cortito. Te Ujú. platicaba que cuando fue eso, pues como eran los primeros días de la pandemia, que Ujú. no sabía siquiera cuánto iba a durar, yo Ujú. trabajaba en el comedor de mi casa y el piso de mi casa en aquel entonces era blanco, y entonces, o sea, yo volteaba y acababa como de salón, ¿no? Porque entiendo, Ujú. pero una cosa exagerada, entonces para mí eso era muy fuerte. Entonces una amiga, como yo con la quimio me volví de alto riesgo, todavía no había vacunas, no sabíamos ni Es qué, que entonces ¿no fue ese mismo fin de semana que, o sea, el día de tu, o sea, fue que empezó todo y tú sí, estabas viviendo esto que es muchísima incertidumbre para ti de lo que iba a pasar, más el mundo pasando una incertidumbre? sí, Guau, pero Maritza, o sea, guau. sí, sí, pero fíjate que
o sea, si lo ves en retrospectiva, fue muy bueno porque, Ok. o sea, yo nunca dejé de trabajar, pero si Ujú, hubiera tenido que ir a trabajar, creo que hubiera habido días que no hubiera podido ir porque había ujú, días que sí me sentía muy débil o muy mareada o la primera quimioterapia perdí el cabello. Todos los primeros 10 días eran muy, muy fuertes, muy malos ok. en cada quimio porque estás mareado, estás muy débil, tienes mucho sueño, tienes náuseas, al menos yo, ¿no? Ujú, Me sabía la boca como a fierro. ujú, Y bueno, la primera se me cayó el pelo, la segunda vomité 5 horas seguidas mm, sin parar, entonces los siguientes días no me podía levantar ni de la cama porque era una piltrafa humana, 2, 3 días. Al otro tuve problemas digestivos severos de no podía ir al baño, entonces ya me mm. sentía súper mal. Entonces, cada quimio era una aventura diferente que si hubiera tenido que ir a trabajar, no sé, creo que lo hubiera habido diferente. Y la otra era que yo al final me acabé rapando, porque me cortaron primero el cabello cortito Ajá. y luego mi hermana, la que vive enfrente de mi casa, me pasó la maquinita, ¿no? Ujú, Pero pues de todos modos como que yo parecía loca porque había cachitos que no los podía ujú. quitar, entonces me acabé rapando con rastrillo y usaba, ¿cómo se llama esto? Turbante, ¿no? Turbante. Tenía alguna Ujú, mascada o así. ujú. Y entonces al principio, como no había como mucha cultura de las videollamadas y tal, si no ponían la Cierto. cámara, pues yo no la ponía, ¿no? Entonces, Okey. mucha gente no se había enterado de que yo estaba en quimios hasta que Ujú, empezaron a abrir la cámara, yo la tuve que abrir y la ujú. reacción, por ejemplo, de la gente de verme con turbante ¿En era fuerte, serio? ¿no? Porque, claro, Ujú. porque, o sea, tú ves a una mujer con turbante, igual es Inmediatamente piensas, sí es cáncer. Ujú. cáncer, se está Así es. muriendo, ¿no? O sea, así como que no sabes ni cómo reaccionar. Y bueno, había días que yo tenía buena cara, pero otros que seguramente no, y pues sí, a la gente se impactaba. Entonces, todo eso ayudó a que por mucha reacción que te a veces te pega, pues no es lo mismo a través de una pantalla que hubiera Tener que estar sido en la oficina, ¿no? En el face to face. Tienes razón. sí, claro. Y bueno, pues anduve esas subidas y bajadas de la quimio, que insisto, eran preventivas. Me habían dicho que podían ser de 4 a 6. Llegó Okey. la 4, dijimos, gracias a Dios, ya acabamos. Llegó el doctor y me dijo, no, te vamos a dar las otras dos. Se me Mm, volvieron a salir ahí las lágrimas y porque además ujú. primero fue de, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué viste? Ajá. Y ya me dijo, no, 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 tranquila, o sea, es porque tu cuerpo ha reaccionado muy bien, pero como el cáncer que te dio era tan agresivo, y todavía aguantas otras dos, preferimos darte otras Ah, dos. okey. Entonces, bueno, las dos últimas fueron muy pesadas, muy, muy pesadas, porque tu cuerpo además se va como intoxicando y no Claro, alcanza a sacar a todo el... recuperarse. Sí, Ajá. claro. Entonces ya era como muy, muy complejo. Yo estaba súper hinchada, era un bolobán, o sea, yo te decía, ¿no? Una de las cosas más fuertes era que puede sonar muy banal, pero en ese momento donde estás viviendo tantas cosas, el verte al espejo y no reconocerte y no aceptarte, no gustarte, porque pues yo perdí, digo, la ceja la tengo tatuada, pero perdí la ceja, las pestañas, los pelos de la nariz, obviamente el cabello, eh, cualquier pelo que tuviera, Todo. no, ajá, y además yo ya estaba muy, muy hinchada, subí no sé cuántos kilos y era así una cara de papa, entonces Ujú. toda yo y pues sin pestañas y sin, No eras tú. Oye, entonces te pegaba yo eso. yo creo que no es banal, Maritza, o sea, la verdad es que al final uno se identifica tanto y todo lo que mencionas, porque eso refleja que estás pasando un proceso duro y a veces pasamos procesos duros internos, pero que este proceso se exprese también en la parte física, yo creo que no lo veo nada banal, creo que debe ser algo muy fuerte Sí. y el saber que te va a llevar un tiempo recuperarte, ¿no? Sí, sí, la verdad que gracias a Dios, insisto, mi cuerpo reaccionó súper bien. Siempre fue muy fuerte, digo, tenía las reacciones, digamos, normales dentro de un proceso como ese, pero la verdad es de que mis respetos, yo soy una mujer de verdad, muy agradecida, muy bendecida, porque todo fue como en un momento correcto, todo estuvo muy muy bendecido, ¿no? O sea, Ujú. dentro de todo, no digo que quisiera vivirlo otra vez, obviamente que no, y no quiere decir que no haya tenido yo malos momentos sí, malos momentos o malos días, pero pues al final te digo, el no haber sido una lucha contra el cáncer en las quimios, el que sabía yo que eran preventivas, el que solo fueron 6, mi cuerpo, yo acabé las quimios, la última me la dieron el 26 de junio del 2020. Okey.
como al mes y medio ya me empezaba a salir el cabello. Entonces, por Oh, ejemplo, más rápido. sí, para mí también fue así de gracias, ¿no? Porque Ajá. si era algo, ya después fue todo un tema porque yo me alacié durante 25 años y me súper mega chino, digo, ahorita ya no se ve tan que tenía, pero igual era como verte y decir, no soy yo. O sea, llevo 25 años a la Ajá. ciudad y verme así Ah, porque te está creciendo apenas, o sea, no es claro, como así que, de sí. borrego, era así como de, yo les digo que de carrete del 2, o sea, era un borrego. Entonces, bueno, sí era como extraño porque, insisto, ya sabes que estás sano, aunque siempre está el miedo, Ujú. pero ahora es el incorporarte a tu vida. Yo el primer día que salí sin, por ejemplo, que me animé a quitarme el turbante, pues Ajá. fue otro día complicado, ¿no? O sea, en el Ujú. sentido de, me daba pena que me vieran sin el turbante porque, pues, tenía el pelo muy chiquitito, no lo Claro. tenía completo, o sea, no es que estuviera parejo. Ajá, Ya me harté de estar con el turbante y decidí claro. quitármelo y pues ya, de ahí para el real, ¿no? Pero bueno, sí son como momentillos que Exacto, que vas pasando. son complicados, ¿no? Oye, después de entonces de esta última, quimio, o sea, ¿qué sucede para una mujer que está pasando un proceso como el tuyo? ¿Cuáles son las recomendaciones del doctor? O sea, ¿cuál es el tratamiento que sigue cuando por fin ahora sí ya fue la última quimio de Sí, este procedimiento? en mi caso, desde que me detectaron cáncer de mama, me bloquearon hormonalmente porque mi cáncer era por un tema, o las hormonas, digamos, que hacían que se alimentaran los tumorcitos y por eso crecieron y tal. Entonces a mí me bloquearon hormonalmente, me ponían Ujú, un implante y además me tomaba una pastilla. Hoy en día solamente me tomo una pastilla. ujú. Entonces, bueno, por un lado era eso, que yo no sé hasta cuándo, pero hasta la fecha estoy bloqueada hormonalmente. Y los primeros 2 años fueron revisiones cada 3 meses, de Ujú. sangre, de marcadores, de todo lo que se pueda. Y a los 2 años empezaron a hacer revisiones cada 6 meses y cada que cumplo un año más de la quimio me hacen un PET, te Okey. escanean para ver que no tengas ningún tumor, ningún lugar que esté raro ahí con algo. Y en realidad recomendaciones era, o sea, vida sana, pero sin caer en el extremo de dietas Claro. raras, o simplemente No es, comprobadas, ¿no? Porque también hay mucho, ¿no? De si puedes hacer esto, puedes hacer el otro, y la verdad no a está mí comprobado. alguien, a mí alguien me recomendó, o sea, sí, alguien de mi amistad o algo, de que las dietas alcalinas, y no es que yo hablando Ujú. con uno de los doctores, me dijo, mira, si quieres hacerlo, hazlo, pero el cuerpo es tan maravilloso que cuando tú descompensas ese nivel del pH de tu cuerpo, él lo compensa con otra cosa. Entonces, Mm. esa alcalinidad o no alcalinidad dura minutos y tu cuerpo vuelve a A compensar. dormir, y Entonces, es más esfuerzo el tuyo que no exacto, o sé. sea, exacto. Entonces me dijo, come sano, o sea, haz ejercicio. eh, y lo que sí me dijo mi doctora de cabecera desde entonces, es, o sea, jamás actúes como que estuvieras enferma, ¿no? O sea, tuviste cáncer de mama, te lo quitamos. En el momento que saliste del quirófano, desde ahí, tú ya estás sana. No, entonces no actúes como enferma, no quiero, o sea, actitud, pensamiento, nada, ¿no? Entonces la verdad es de que eso ayudó muchísimo porque efectivamente, pues yo nunca, o sea, cuando salía de la operación me dolía todo, pero no, Claro. estaba sana, ¿no? Era un tema de, Ujú. de recuperación, entonces, bueno, las revisiones, no faltar a las revisiones, no tomarme el famoso tamoxifeno, que tiene otras complicaciones de pronto, Okey, pero tomarme el tamoxifeno, que es el bloqueador hormonal, y seguir las instrucciones. Y bueno, ahora en junio de este año cumplí 5 años limpia okey. de la última quimio. Felicidades. Entonces, bueno, al menos de ese punto ya estamos del otro Ujú. lado, ¿no? Hay un punto entonces a los 5 años, ¿qué sigue ahora? Seguirme cuidando. Ahora son revisiones cada año. Yo no puedo dejar de ir a la ginecóloga que me revise y entiendo que el PET me lo van a hacer forever, porque al final pues ya hay un antecedente de mi cuerpo y yo en el Inter con el tamoxifeno, cuando es de uso prolongado, puede haber Ujú. como alguna consecuencia. En mi caso me dio endometriosis como a los 2 años, Okey. entonces me tuvieron por mi antecedente, como ya era un útero, pues de alguna manera enfermo, no tenía cáncer ni Ajá. nada, pero ya con un Las comportamiento quimios y todo, no sí. correcto, Ujú.
por mi antecedente me sacaron la matriz y me sacaron Ok. los ovarios para que igual, si el doble bloqueo hormonal no era suficiente, quitándome los ovarios, no iba a tener una sola hormona Posible ya. en mi cuerpo. Sí. Ok. Entonces, pues bueno, por eso y porque pues así tiene que ser, te tienen que estar revisando para asegurarse de que no haya ningún cambio en el estatus, ¿no? Y a ver, nunca he vuelto a tener una sensación de algo, bueno, ni cuando me lo detectaron, yo nunca sentí nada, pero bueno, es nada más cuidarse, una vida sana, buena actitud ante la vida, ¿no? Y a darle, ¿no? Yo creo que tú tienes muy buena actitud. Quiero preguntarte otro tema que lo dijiste ahorita al principio. Este proceso es largo. ¿Cómo estabas tú con el tema de los seguros? Porque entiendo que fue la forma en que pudiste solventar y también cuando tú y yo charlábamos y hablamos de este tema que es importante, sabemos que es un privilegio, Sí. pero a veces algunas mujeres que podemos tener acceso a los seguros no lo tenemos. Cuéntanos un poquito cómo fue tu soporte esto para el proceso que pasaste. Sí, no, fue espectacular. O sea, yo si no hubiera tenido un seguro de gastos médicos mayores, no sé exactamente hasta dónde hubiera podido ser mi recuperación en el sentido de que en algunos casos no les cubren, en algunos seguros que son más pequeños o el seguro social, de pronto no te hacen la reestructuración, ¿cómo se llama? Ujú. Sí, reestructuración, no se dice así, pero Sí, ¿no? la La reconstrucción. reconstrucción sí, la reconstrucción de los senos, ¿no? A mí al año, y fue al año porque me tuvieron que dar quimio y porque estaba la Ujú. pandemia y la doctora no me quería dentro del hospital. Entonces, en Claro, diciembre del siguiente año me hicieron la reconstrucción reconstrucción. y quedó súper bien. Y la verdad es de que gracias al seguro, el seguro pagó la primera operación, que te digo que es como 5 en 1, fue más de $500,000 y Wow. cada quimio eran ciento y tantos mil pesos. La reconstrucción, pues fue otro, no sé cuántos, la sacada de la matriz y de otros tantos. O sea, yo creo que en ese seguro, no recuerdo ahorita, pero bueno, y los PETs y todo cuestan Ujú. 45,000, 45,000 pesos. O sea, si no tienes un seguro, mm, digamos que tu proceso puede ser un camino diferente y creo que mucho más Claro. complejo. Y yo, inclusive ahí, pues, como dices, somos privilegiados de tener un buen seguro de gastos médicos mayores, que en este caso a mí me lo proporciona la empresa y en su caso cuando estaba en la otra empresa, en Oracle, pues Ujú. también. Entonces, gracias a Dios que lo tenía, porque pues, imagínate, cualquier familia queriendo darlo todo por el ser que está pasando por un proceso así, puede perderlo todo, ¿no? Entonces, porque al final yo sé que la salud es primero, pero cuando tienes un enfermo y además tienes problemas económicos porque ya te acabaste tu patrimonio, pues ha de ser terrible, ¿no? Y en mi caso, gracias a Dios, el seguro me ha acompañado hasta el día de hoy en absolutamente todo lo que se ha necesitado. He corrido con muchísima suerte. Digo que pagas que el coaseguro y cosas por el estilo, pero nada que ver con pagar Sí, centavos ujú. de pesos, ¿no? Sí, 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 la verdad creo que ese tema es súper importante y sí, yo creo que lo que mencionas es, si no, vas a pasar otro proceso y por eso, y bueno, y lo voy a decir así abiertamente, tú ya pasaste por eso y sé que tuviste también miedo, incertidumbre de lo que va a pasar. Si no tienes este soporte y estar dependiendo del seguro social, que vaya, aquí hablamos de capacidad, ¿no? O sea, yo sé que hay buenos doctores ahí y hay buenos doctores en el servicio médico, pero es de capacidad, ¿cuánta gente está pasando este proceso? Entonces, creo que sí es importante para las que nos estén escuchando también, antes de hablar con la doctora Nadia, hablamos de seguros, hablamos de finanzas y estar preparados, pues, vaya, para no usarlos nunca está bien, pero si los tienes que usar, que esto claro. no sea tu preocupación, porque tu preocupación tuya y la de tu familia y de tu grupo de apoyo no debe ser económica, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que si tú le metes a tu mente y a tu alma, además de la preocupación propia de estar en un proceso pues desconocido y que insisto, te dicen cáncer y tu mente vuela, y todavía meterle otro componente económico, digo, yo sé que no siempre se puede, ¿no? Claro, claro. Pero yo no me puedo imaginar mi camino en que me dijeran, Ujú, pues en 6 meses date la vuelta porque es cuando te toca que te hagamos la ujú, mastectomía, ¿sabes? ujú. Yo de verdad que por eso yo lo único que puedo es agradecer porque
todas las aristas de este proceso han sido maravillosas, ¿no? El tener la fortuna de tener un seguro de gastos médicos mayores, el haber sido detectado a tiempo, el tener una red de apoyo, el tener un cuerpo que responda perfectamente bien. O sea, yo hoy, inclusive mi cicatrización, si tú me vieras, o sea, si acaso dices, a esta chava le pusieron, implantes. ¿no? Implantes, pero, y by the Ujú. way, se hubiera puesto más, ¿no? Pero de ahí fuera no, o sea, no te imaginas que pasé por el proceso. Y todo es porque he sido muy afortunada de que todo ha estado como dentro del susto y tal, pues todo fue como muy alineado, inclusive los sustillos de repente de ahora te tenemos que sacar la matriz, ¿no? Ahora no sé qué cosa, Ujú. que todo ha sido un camino, no todo el mundo lo puede contar, no todo el mundo puede contarlo sin sentirse como incómodo. Y si yo no tengo empacho en contar mi historia es porque creo que es lo menos que puedo hacer habiendo vivido una historia tan afortunada dentro de lo que es el cáncer de mama, ¿no? No, te agradecemos mucho porque creo que sí, te digo, solo la palabra nos da miedo. De la charla pasada que tuvimos, hubo algo bien importante y hasta yo tenía ese mito de cuando hablas de que se detecte a tiempo. O sea, para mí pensaba, se detecta a tiempo y entonces no pasas todo eso. No, se detecta a tiempo y entonces tienes un proceso con alta posibilidad de salir exitoso, que fue tu caso. Exacto. Pero entonces, fíjate, tengo una pregunta. ¿Qué pasó antes? O sea, o sea, tú dices que hacías tus exámenes así, pues que eres muy estricta en eso. O sea, un año antes no salió nada, o sea, nada. O sea, Sí fue de un tenía año. yo, no, sí tenía yo unas, como unos nodulitos que tienen un nombre y no me podía acordar cómo se llaman. Ujú. Te los van monitoreando y te dicen, se ven normales, Ok, ok. le ponen ahí una calificación, no hay riesgo, no sé qué. Como al tercer año, bueno, te empiezas a hacer la mastectomía, la mastografía, digo, Mastografía, ajá, la mastografía a partir de los 40, ¿no? Entonces, en algún ajá. momento me detectaron esos nódulos, me dijeron, es muy normal, no pasa Ok. nada, o sea, entonces todos los años, pues, cuando hacían el estudio lo revisaban, alguna vez me dijeron, Ok. crecieron un poco, me mandaron un ultrasonido adicional, Es dijeron, no pasa cierto. Ujú. nada, o sea, está Ok. bien, y de un año para otro cambió Ujú. radicalmente la foto, ¿no? Y con el cáncer tan agresivo que era el que me dio, Si tú sí, no vas ese año, se te olvidó ese año y vas a hacer el otro, también sería otra historia para ti, ¿no? totalmente, o Otro sea, proceso. eso me lo dijeron, si tú no hubieras venido cuando te tocaba, quizás no estaría aquí contándolo, ¿no? Porque sí es un tema y por eso igual yo digo, bueno, pues si hay que quitar y se pueden los dos, pues los dos, y si hay que, no, porque al toro por los cuernos, porque en este tipo de enfermedades cada minuto cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, no queda de otra, no está padre, pero pues así fue. ¿Sabes qué veo yo en ti? Y lo vi bueno, nosotros nunca charlamos cuando trabajamos juntos en Salesforce, pero ahorita tú dices eso que transmites, para mí siempre has transmitido pues ese tema de seguridad y Gracias. cuando tú llegas a un lugar todo el mundo se da cuenta y ahí está Maritza. Pero charlando contigo y contándome esta historia y lo vuelvo a ver cada vez que me lo dices, hay como dos cosas que veo en ti. Uno, la aceptación, que eso es bien difícil, no importa, o sea, porque siempre estamos pensando que a nosotros no nos puede pasar y yo creo que obviamente cada quien toma las historias pues con su historia personal y con las herramientas que tiene, pero tú tienes esta herramienta que se llama aceptación y por eso es lo que sigue vas, sí, vas ejecutando. Pero hay otra cosa que veo y me lo vuelves, o sea, no sé cuántas veces, pero si yo pongo aquí la IA para que me diga cuántas veces has dicho que eres afortunada, o sea, yo sé que eres afortunada, Sí, yo. pero de verdad que tú lo reconozcas, yo siento que influye también en tu proceso y en las personas que estuvieron cerca de ti, porque da miedo también. O sea, al final resulta que tú también tienes que transmitirle confianza a la gente que está a tu lado. ¿Es correcto eso? ¿Te tocó pasar eso? Totalmente. Fíjate que pasa algo bien curioso y yo les digo que la pasan más mal los que están afuera que el que está adentro, porque yo sí tenía un mal día, sabía que tenía un mal día, que me sentía mal, pero Ujú, a la vez sabía qué tan mal me sentía. Por ejemplo, yo estaba convencida, yo nunca tuve miedo, te decía, ¿no? De morir, pero creo que ujú, la gente cercana que está contigo apoyándote tiene tanto miedo de que te pase algo y sufre de pensar que estás sufriendo, ¿sabes? ujú, No sé si suene lógico, pero ujú.
es tanto el agobio de la gente porque no quieren que sufras, que la pases mal, que no tengas miedo, que ellos la pasan fatal. Y sí, o sea, yo muchas veces es chistoso porque caes en una dinámica de yo me hago la que no me siento mal Exacto, para que no te sientas mal tú. y el de Ajá. enfrente hace como que no le espanta y así Ujú, estamos todos. Yo me acuerdo, mi hermana, la que en la pandemia ujú. solamente yo podía ver a una de mis hermanas, que es la que vive enfrente, y ella era la que me iba y me recogía aquí en mi casa y me llevaba al hospital a la quimio y luego me Ajá, regresaba y estaba pendiente y que venía y veía que no sé, que me metiera a bañar y que hubiera comido y porque siempre tenía el miedo de no se me vaya a desmayar esta, ¿no? claro. Y ella fue cuando yo llego a mi casa después de la mastectomía, por ejemplo, hablando de Ujú, esto, que cómo sufren, que lo hablamos mucho después, ¿eh? En el momento nunca lo claro. platicamos. eh, Ella, cuando ya el primer día o 2 días, no sé, no me podía bañar, entonces yo seguía vendada y tal, y pues sí, me veía como niñita, ¿no? Ujú, Y ella dice, o sea, ya después me cuenta que cuando finalmente es, bueno, ya toca que me bañe, ya me puedo bañar, me tenía que quitar la venda. Y que ella, ujú, mientras me quitaba la venda, ella pensaba, no importa lo que veas, no importa lo que haya, tienes que ser fuerte, ¿no? O sea, no ujú, pongas cara, no te espantes. O ujú. sea, ella se tiene que agarrar de ti, ¿no? Y yo la verdad, desde que no tenía como tanto, o sea, como que yo estaba más en el rollo de no me puedo levantar la mano, no Claro, y tal. ujú, No me acuerdo si habré pensado en cómo se verá de mal, pero obviamente sí había un miedo con eso y ujú, no lo dijimos, ¿no? ujú, Y ella dice que ya después, cuando me lo quitó, yo quedé, te digo que perfecta, no me quitaron, o sea, estaba plana, pero tenía ujú. pezones, aureolas, las cicatrices, una maravilla, me dejaron, o sea, todo súper bien. Entonces, ella cuando ve, o sea, dice, descansó mi alma porque mi angustia era, tienes que ser fuerte y ayudarla a Ujú. ella a que sea fuerte y quién sabe qué vas a ver, ¿no? Entonces, ese rollo de que todo el tiempo están buscando cómo soportarte, o sea, cómo darte apoyo, Ajá, yo creo que es muy desgastante y que sí la pasan muy, muy, muy mal claro. y ya eso es una pena, ¿no? Que tengan que pasar por ello, porque uno, insisto, sí, bueno, la pasas mal físicamente y también tienes miedos, pero tú sabes hasta dónde y los demás solo lo que se imaginan. Entonces, yo vi quebrarse a gente a mi alrededor muy cercana que es muy Ujú. fuerte y quebrarse con mi situación, que obviamente te llena de amor, pero a la vez, pues Sí, no quieres que pasen ellos por eso, ¿no? claro. Porque no está padre que sufran tanto. Entonces, sí, sí es complicado y luego uno acaba también diciéndoles, no pasa nada, me siento bien, ¿no? Aunque no. Exacto. Pero bueno, es parte de yo te decía, de las cosas más lindas que viví en ese proceso fue que muchísima gente, obviamente la gente cercana, espectacular, mensajes, flores, chocolates, globos, mi casa parecía, todo el tiempo parecía como florería o como tienda de regalos, pero inclusive gente que no era tan cercana, Ujú, una empatía, o sea, no falta el que te dice, ay, pues me enteré que estés bien, ¿no? Que claro. se agradece, pero Ujú, gente, unas palabras que yo decía, ¿en qué momento? O sea, yo, o sea, como que sigo debiendo, ¿me explicó? O sea, ujú, como que de verdad, y sorry porque lo voy a volver a repetir, pero sí afortunada de esas muestras de apoyo y de cariño y de empatía y de sororidad. Y mis amigos hombres, que a veces dices, los hombres como que son menos claro. sensibles, yo qué sé, Ujú. y también, o sea, al pie del cañón, y si no, yo te llevo al hospital si es necesario, tú me dices, o sea, de verdad, de verdad, de verdad que de inicio a fin, o sea, muestras de cariño y de apoyo y te digo, de puras buenas vibras. Entonces, o sea, sí, la pasan mal ellos, pero también te da la oportunidad, que no es que quiero, ojalá nadie la tenga que vivir, pero te da la Claro. oportunidad de darte cuenta o de recordar lo mucho que le importas a mucha gente. Ujú, Hay gente que tú no la ves, que no tenías idea de que le ujú, importara tanto tu vida, ¿sabes? Y eso ujú. no tiene precio, o sea, es algo increíble.
Maritza, pues la verdad es que tu historia nos llena mucho, o sea, nos llena mucho de esperanza, nos llena mucho de información que es importante porque si no tienes información, entonces desinformados es cuando tenemos miedo, pero creo que también nos das algunas cosas que tú tenías que nosotros tenemos que tomar en cuenta, como los chequeos, o sea, tenemos que aprender de ti esa ser estrictas y saber que además, porque en tu caso no tenías antecedentes y no había nada relacionado, nos puede pasar a cualquiera. Entonces lo mejor es estar listas con los chequeos, estar listas con el seguro, tener esa red de apoyo. Cuando hablas de red de apoyo y me gusta que digas, es que no sabía que había tanta gente que empatizaba contigo y tu red, te voy a ser muy honesta, cuando tú das, y eso es lo más importante, cuando estás bien y puedes dar, hay que dar, porque después esa gente va a estar ahí. Entonces, no es una red que tú hayas que llegó de la nada, es una red que seguramente tú construiste antes, siendo quien eres. Entonces, cuando lo necesitaste, ahí estaban. Entonces, veo todas estas cosas y sobre todo la herramienta que tú usas de aceptación y de agradecimiento se me hace maravillosa. No sé si tengas algo más que compartir con nosotras. La verdad, todo lo que nos has contado creo que ha sido desde el diagnóstico al día de hoy y te veo pues radiante. De hecho, Gracias. te dije, cuando dijiste la edad, dije, ¿qué pasa? No sabía que tenías edad porque yo te veo súper radiante, con mucha energía y con una gran actitud. ¿Qué más nos puedes recomendar que quizá pues cambie la experiencia? No solamente, como tú dices, no pensando que nos pase, pero la doctora nos comentó que 1 de cada 8 mujeres va a ser diagnosticada, entonces nos puede pasar a nosotras, imagínate lo grande que es el número, o le puede pasar a alguien cercano. ¿Qué nos puede recomendar? Yo creo que una cosa importante es la información y segunda, lo dijiste, hay que ser honestas con estas charlas. ¿Qué otra cosa crees que podríamos tener en cuenta? Mira, yo creo que de entrada al toro por los cuernos, ¿no? Como afrontarlo. Yo sé que el miedo nos puede paralizar y yo no digo que no insisto, no he sentido miedo y cada que me hacen un PET, en el fondo tengo miedo, ¿no? O sea, de que vaya a salir No algo, se va a ir ese miedo, no se va a ir. ¿no? Pero creo que a pesar del miedo nos movamos, que si no podemos movernos por el miedo, aunque nos salga la voz muy bajita, pidamos ayuda. Yo creo Sí, que claro, sí, eso es claro. base, o sea, ser humildes para poder Ujú, pedir ayuda y decir, no sé qué hacer, tengo miedo, acompáñame o tal, pero tomar el toro por los cuernos y tomar las cosas con la mejor actitud posible. Yo sé que a veces no es tan fácil y que si además ujú. tienes otras cosas alrededor, quizás sea más difícil mantener medio que la calma, pero creo que es ley de vida, una buena actitud ante los retos que la vida te pone, te ayuda, ¿no? Si yo te contaba que una amiga de la prepa que había pasado por esto me dijo, yo te voy a dar 2 consejos, uno es, cuando estaba yo en este proceso, ¿no? Uno es, no le hagas caso a nadie porque van a aparecer 83 expertos, y, Claro. ¿no? Como que aleccionar. Y 2, a menos que realmente tengas un muy mal día, no te dejes de arreglar, porque si te dejas de arreglar, te vas a hundir y salir Ujú, de ahí es bien difícil. Entonces, yo lo tomé, ujú. me lo dio porque además es una mujer hermosa, y dije, lo haré y es esa actitud, creo que pues tenemos que sacar fuerza de donde podamos para tener esa buena actitud, no caer en el drama de por qué a mí, Dios, sino más bien Claro. es, ya estoy aquí, o sea, con Ujú, miedo, sin miedo, ujú. a darle y a salir Claro, adelante y sí, y quieres llorar, llora, también se vale, ¿no? Y claro, grita, claro. grita, pero no te quedes en ese momento de angustia o de miedo o de enojo, que también se vale, o sufriendo o paralizada, ¿no? Porque, insisto, cada minuto cuenta y esta vida en general, no solo con el cáncer, creo que si no la tomamos como lo que es y la vivimos de lleno, para lo bueno y para lo malo, en el sentido de afrontarlo y darle para adelante, no la disfrutamos y podemos no salir bien librados a veces, ¿no? Ay, pues muchas gracias, Mari. La verdad es que nos queda muy bien este consejo, y de vivir la vida, y también el consejo de tu doctora, el de no estás enferma. Esto es bien importante. Pasaste la cirugía y lo que sigue es un proceso. También tenemos que quitarnos ese mito. Entonces, gracias por compartir. Nosotros nos vamos con más información, nos vamos con una charla honesta. Te agradecemos mucho tu tiempo y pues bueno, yo creo que nos vamos a ver pronto, ahora sí en persona. Claro. Nos vemos pronto, Maritza. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por dejarme compartir. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta Bye. luego.